El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Mushkulenesh. Estimados hermanos, cuando el hombre y la mujer fueron creados, el libro del Génesis nos narra que definitivamente Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Desde el inicio de la creación humana, Dios siempre ha tendido a que estemos siempre en compañía. Dice el Evangelio que el Señor Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos. Nosotros, desde nuestra propia naturaleza, desde nuestros propósitos por los cuales hemos sido creados, nosotros también hemos sido creados para definitivamente complementarnos los unos a los otros. El hecho de que nosotros vayamos a la misión de la existencia de dos en dos es porque también denuncia que nuestra propia vocación humana va unida a la vocación del amor. Justamente, es imposible que el que ama esté totalmente solo. Nadie puede amarse egoístamente. Nadie puede vivir el amor sin necesariamente estar en comunión con otro. Y fíjense, desde el inicio, Dios creó a Adán, creó a Eva, nuestros primeros padres, de los cuales podemos decir que Adán y Eva es carne de la misma carne. Y a partir de entonces, hasta el día de hoy, qué tan vigente, muchísimo vigente es que nosotros no podemos andar por el camino de la vida estando totalmente solos. El Señor Jesús los envía a predicar de dos en dos. ¿Y cuál es el resultado o cuál es el poder? Fíjense qué hermoso es esto. ¿Cuál es el poder que nos da estar de dos en dos? ¿Cuál es el poder de complementarnos los unos a los otros? ¿Cuál es el poder de amarnos? En pocas palabras, el Señor lo dice aquí: y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y es que verdaderamente cuando vamos de dos en dos, o cuando nosotros decidimos a vivir en comunidad de amor, es que no hay ningún obstáculo que pueda vencer que nosotros hemos sido comisionados por Dios para cumplir una misión específica. Tanto es la autoridad que tiene el amor, que el amor puede facultar a los que se aman, a los que viven en comunión. El amor los faculta a estar y tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Alguien puede decir: entonces eso quiere decir que todos vamos a exorcizar. Simplemente les digo, es que el exorcismo, nosotros nos hemos casado mucho con la imagen de Hollywood, el sacerdote que lucha contra el diablo. No, miren, ¿saben qué?
Eso es mucho de Hollywood. ¿Se da? Sí, sí se da. Pero fíjense cómo un simple matrimonio constantemente expulsan espíritus inmundos, el esposo con la esposa con el esposo. Ándale, viejo, ya date prisa porque siempre llegas tarde. Ándale, mira, recoge todo el tiradero que hiciste ahí. Si no fuera por la esposa que está ahí diciéndole, oye, hace falta esto, hace falta lo otro. Al esposo se lo pudo haber cargado totalmente el espíritu inmundo de la impuntualidad, de la pereza y de cuántos más. A ver, pero vamos a dar la vuelta a la tortilla. Y cuando el esposo se enoja y dice, oye vieja, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Mira que esto, nada hubiera pasado si no hubiera pasado esto, si no hubieras dicho esto y esto. Lo que nosotros comúnmente pensamos que es una discusión, no es más que la autoridad sobre los espíritus inmundos para modular nuestras propias pasiones, nuestros propios huracanes que vienen a nuestra alma. Y es que puse el ejemplo porque en la vida cotidiana nosotros nos encontramos esto. Aquí la mayoría está casado. Yo, que soy ordenado sacerdote, yo también necesito de alguien que me esté marcando el paso, porque si no, definitivamente voy a perecer en mis propios espíritus inmundos. En pocas palabras, todos necesitamos amarnos para que no nos salgamos del camino. El amor nos educa. El amor nos hace definitivamente que permanezcamos en el camino a pesar del sol, a pesar del cansancio. El amor nos hace permanecer siempre en el camino del Señor. Fíjense cómo esto es algo hermosísimo. El Señor Jesús nos envía a cumplir una misión específica y nadie, absolutamente nadie, lo envía nuestro Señor Jesucristo a que vaya predicando solo. El Señor Jesús nos dice, no se preocupen por el pan, no se preocupen por la mochila, no se preocupen por llevar dinero. Y es que todo, absolutamente todo, mientras vivamos, y escúchenlo bien, mientras nos atrevamos a vivir la vocación del amor, la divina providencia siempre va a estar definitivamente a nuestro lado. Dice el Señor, no se preocupen por pan, mochila o dinero. Debemos comprender bien, mis hijos, que si de Dios nosotros hemos recibido la vida, de Dios también vamos a recibir el alimento. Si de Dios hemos recibido un cuerpo, de Dios también vamos a recibir el abrigo del cuerpo y el techo que guarda el cuerpo. Pero si de Dios hemos recibido una vocación específica, una misión concreta, entonces también de Dios recibiremos la compañía concreta para que podamos nosotros cumplir esa misión. Y esto es maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado tirar la toalla? A ver, siendo sinceros. Nosotros vemos a don fulanito y doña fulanita que son ejemplo de matrimonio. Lo vemos por de fuera, pero nosotros no sabemos cuántas veces don fulanito, doña fulanita quisieron divorciarse. Ustedes ven a un sacerdote, dicen, ay, ese sacerdote, no, yo lo sigo por el YouTube, yo lo sigo, me encantan sus predicaciones, cómo confiesa, ese padre es un santo. Nosotros no sabemos cuántas veces ha estado así de tirar la toalla y dejar el ministerio. Nosotros tenemos que ser humildes y saber que lo único que nos salva de los espíritus inmundos
que nos atacan es estar en buena compañía. Tan importante es estar en buena compañía, y el estar acompañados, esto es un mandato y esto es un decreto que pronunció Yahvé Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y todos, absolutamente todos, obedecen al mandato, al decreto de Dios Padre. Obedecen todos. Inclusive está el diablo. Como bien dice el muy ilustre doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, sacerdote español, sacerdote diocesano español. Él llega a decir en su doctrina que cuando el diablo ve a un hombre o a una mujer que está solo, para cumplir el mandato de Dios Padre, él mismo, el diablo, va y le hace compañía al que está solo. Pero de estar solos, no estamos solos, pero lo que sí podemos hacer es definitivamente caminar con los que son de Dios, caminar con los que somos de la misma pluma, válgame ustedes esta expresión. A ver, ¿cuándo han visto ustedes a dos aves de distinto plumaje volar juntas? ¿No? Les aseguro que nunca van a ver a un loro volando junto con un cahuich. ¿No? Nunca. O van a ver un montón de loros o un montón de cahuiches. Dice el refrán popular, Dios los hace y ellos se juntan. Así también yo les digo, mis hijos, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que tenemos una misión específica y es una misión universal, en pocas palabras, la misión de la santidad, porque a final de cuentas a eso vamos, a eso hemos venido. Nuestra misión es ser santos y nosotros necesitamos estar acompañados por quien sea del mismo plumaje que cada uno de nosotros. Es interesantísimo cómo el Señor dice, no se preocupen por pan ni por nada, Dios lo da todo. Dice, sino únicamente les mandó llevar un bastón, sandalias y una sola túnica. Fíjense cómo Dios da prioridad al bastón, a las sandalias y a la túnica, da prioridad sobre el pan de cada día. ¿Son importantes? ¿Es importante el pan de cada día? Definitivamente sí, pero hay algo mucho más importante que el pan de cada día: el bastón, las sandalias y tener una sola túnica. Padre, ¿y qué es eso del bastón, sandalias y una sola túnica? Entendamos qué es un bastón. ¿Para qué sirve un bastón? ¿Acaso el bastón no es para apoyarnos mientras caminamos? Muchos pensarán que el bastón es propio de alguien anciano o de alguien que está enfermo. No, mis hijos, el bastón no es propio ni de los ancianos ni de los enfermos. El bastón es propio de todo aquel que está dispuesto a mantenerse en pie en el camino. Si tú vas a recorrer grandes distancias, un bastón es de mucha ayuda para caminar. Si tú vas a subir un monte elevado, una montaña, un bastón te ayuda a impulsarte, es un apoyo. Pues entonces les tengo que decir, mis hijos, el apoyo que nosotros debemos de contar no es otra cosa más que el amor. El amor es lo que nos sostiene en el camino. El amor, en definitiva, debemos considerarlo que este apoyo el Señor Jesús ya lo ha bien expuesto, lo ha dejado en claro. Debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas las potencias de nuestro ser. De tal suerte, mis hijos, que el amor a Dios, el amor al prójimo
y también el amor a nosotros mismos serán el apoyo mediante el cual nosotros podamos recorrer lo que tengamos que recorrer en el camino de nuestra propia vida. Por eso, mis hijos, también consideremos qué significan las sandalias. Las sandalias, ¿para qué sirven las sandalias? Para proteger, exactamente, ustedes lo acaban de decir muy bien. Las sandalias nos protegen para que nuestros pies no se hieran con tantas cosas que puede haber en el propio camino. El suelo caliente, las espinas, las piedras, uno que otro insecto. Pues así también les digo, mis hijos, en la vida espiritual nosotros tenemos que tener en cuenta que también debemos tener las sandalias del temor de Dios. El temor de Dios es la protección de nuestra alma para que nosotros podamos pisar las espinas de las tentaciones, para que nosotros podamos pisar las piedras de los pecados, para que nosotros podamos pisar el suelo caliente de nuestras propias pasiones y necesidades y concupiscencias. El temor de Dios cubre nuestra alma. Permítanme esta comparación muy simple. Nuestra alma es la naranja y el temor de Dios es la cáscara de la naranja que nos protege. Así también les digo, todo aquel que tiene temor de Dios, todo aquel que tiene temor de Dios va a poder caminar por el camino, aunque en el camino haya muchos peligros que vayan a vulnerar nuestro propio pie. Y es que es verdad, el que tiene temor de Dios dice, esto es una tentación, pero voy a pasar por la tentación confiando en la misericordia de Dios. Nosotros sí podemos seguir nuestra vocación, seguir nuestro camino. El Señor Jesús también nos dice, también lleven una sola túnica. ¿Qué es la túnica? La túnica, en pocas palabras, es el vestido. Nosotros en el día de nuestro bautismo hemos recibido una túnica. El día de nuestro bautismo, el sacerdote dijo, recibe esta vestidura que es signo de tu dignidad como cristiano. Consérvala sin mancha. Entonces, mis hijos, nuestra túnica en el camino de la vida es nuestra dignidad de los hijos de Dios. La dignidad de los hijos de Dios con la cual nosotros verdaderamente no estamos desnudos. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, se sintieron desnudos, es porque habían perdido la dignidad, porque el pecado les hizo perder la dignidad. Pero el Señor Jesús nos enseña bien que debemos llevar una sola túnica, es decir, que debemos ser íntegros en nuestra dignidad. Nuestra dignidad no la debemos vender al mejor postor, o no vamos a permitir que nuestra dignidad de los hijos de Dios sea conquistada por el mundo, por el demonio o por nuestra propia carne. Conservar la pureza de nuestra dignidad, de nuestra alma, es indispensable para que cada uno de nosotros pueda entender y asimilar la importancia de todo esto que nos invita el Señor. Caminar el camino con el bastón, las sandalias y la túnica no es otra cosa más que vivir la vida con amor, con temor de Dios y con dignidad. En pocas palabras, todo esto nos habla de vivir una vida en santidad. Mis hijos, la gran misión a la cual Dios nos envía es que seamos santos. Y nosotros no somos santos por el hecho de no tener pecados. No.
Lo que nos santifica no es que no cometamos pecados. Lo que nos santifica es que nos mantengamos con una voluntad firme en el camino de Dios, amándonos, temiendo a Dios y conservando y defendiendo nuestra dignidad y la dignidad de los demás. Eso es lo que nos hace santos ante los ojos de Dios. Que cada uno de nosotros no tenga miedo a vivir la santidad en nuestras vidas. Hoy en día decir quiero ser santo es tanto como decir quiero ser extraterrestre. Pensamos que ser santo son cosas para ungidos, para predeterminados, para predestinados de Dios. Se nos olvida que San Martín de Porres, San Antonio, todos los santos que tenemos nosotros devoción, también San Judas Tadeo, todos los santos tuvieron que caminar este camino del amor, del temor de Dios y de la defensa de la propia dignidad. Por eso, mis hijos, que ninguno de nosotros se regrese a nuestras casas pensando que vamos por un camino no correcto. Porque también la tentación puede decir, ay, si yo me hubiera casado con otra persona, otra sería mi vida. Ay, si yo me hubiera ido a vivir a otro lado, otra sería mi vida. Ay, si yo no hubiera tomado esta decisión, otra sería mi realidad. No, mis hijos, eso es una tentación del diablo. El camino es lo de menos. Lo que importa es saber caminar en el camino. Dicho de otro modo, miren que el que es perico, donde quiera es verde. El que es gallo, donde quiera canta. El que es hijo de Dios, cualquiera decisión o cualquiera vida que lleve, el Hijo de Dios es santo, sea lo que sea, se dedique a lo que se dedique. El que vive verdaderamente la santidad en Dios, cumple la misión para la cual fue creado. Vayamos pues a santificarnos los unos a los otros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.